Dice, ¿ya no quieres andar con Jesús? Y es una pregunta que más bien es para los que andan con Jesús, porque dice, ya no quieres andar con Jesús. Por si un día ya no quieres andar con Jesús. O sea, espero que nunca pase eso. Y pues creo que los que ya no quieren andar con Jesús ya ni oyen esta predicación, a menos de que estén ahí por equivocación en la transmisión la pongan. Supongo que ellos no van a tampoco ver el mensaje hasta el final. Pero si lo empiezas a ver, aguántate hasta el final, así como dicen, ¿verdad? Véalo hasta el final y luego nunca pasa nada. Pero no, véalo hasta el final en la transmisión porque es interesante siempre lo que creo que Dios nos quiere decir. Y hay que hacer un esfuerzo para quedarse. Sin embargo, para que nunca nos pase que no queramos andar con Jesús, sería bueno reflexionar y preguntarte hoy, pregúntate, ¿por qué quiero andar con Jesús? ¿O por qué a veces ya no quiero, no me desanimo, no quiero andar con Jesús? ¿O qué buscas en Dios? ¿Para qué buscas la iglesia? ¿Para qué buscas estar con Dios? Llegó una época en el ministerio de Jesús en que todos querían andar, había mucha gente que quería andar con Jesús y le seguía una multitud. Esa vez la Biblia dice que cuando empieza el capítulo 6, dice que le seguía una gran multitud de aproximadamente 5,000 varones. Bajita la mano, un judío pues tiene cuando menos su esposa y siendo muy así, muy 3 hijos, ¿verdad? Pues, ¿cuántos tiene un judío? Si un guatemalteco con una mexicana tiene 5, pues un judío tiene un montón. Pero vamos a decir que tienen 3 hijos y la esposa, pues esos 5,000 se convierten en 25,000, ¿verdad? Si 3 hijos son 15 más los 5 más la esposa 5. Imagínense, pues era una iglesia más grande que la de Lakewood, ¿no? Y dice que seguían a Jesús porque veían las señales. La razón, la motivación, que es muy importante en esta noche, la palabra esa motivación. Es lo que los motivaba a seguir a Jesús al principio, eran las señales que veían en él. Pero resulta que el Señor Jesús empezaba a hacer milagros, empezaba a sanar enfermos, a resucitar muertos y a hacer cosas que dice Juan que nunca se acabarían los libros, no cabrían los libros para escribir todo lo que hizo Jesús. En aquella época no había memorias USB. Entonces dice Juan, no cabrían en el mundo todos los libros de todo lo que hizo Jesús. Pero bueno, le seguían muchos, pero de repente ya no quisieron. Estamos en los últimos tiempos y Tesalonicenses dice que se va a manifestar un poder de maldad terrible que ya estamos viendo en las escuelas, hasta con los muchachos, con los jóvenes, con los niños. Estamos viendo en todas las sociedades, ahora han levantado alertas y han encontrado armas en todas las escuelas de Estados Unidos y hasta en México también. Y la violencia, la maldad, el avance de la ciencia, todo eso ha contribuido a que nosotros estemos tan seguros de que ya estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, otra de las características que iba a suceder en estos últimos tiempos es que iba a haber una apostasía también. Habían muchos, apostasía quiere decir cuando regresan atrás, cuando no quieren andar ya más con Jesús. Eso es un espíritu de anticristo y el número del anticristo es el 666. Entonces vamos a estudiar lo que dice Juan 6:66, ¿no? Pues tiene que ver con eso. Si gusta nos ponemos de pie para leerlo rápido y pedirle al Señor que nos guíe en esta reflexión. Y dice Juan 6:66 en adelante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, eso es apostasía, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12 que le quedaban, ¿quieren ustedes también irse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad en esta noche de reflexionar a mitad de semana, Señor, sobre las cosas que tú tienes para nosotros.
Ayúdanos a tener la motivación correcta para siempre seguirte y nunca dejarte atrás y no ser de aquellos muchos que en los últimos tiempos apostatarán de la fe y serán engañados y seguirán otras cosas con otras motivaciones, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos hoy, te lo pedimos y todos decimos. Puedes tomar asiento. ¿Cómo llegó esto a pasar? De tener 25,000 personas a quedarse con 11. Bueno, con 12, pero uno era traidor y enemigo, ¿verdad? Entonces, cualquier pastor que en su corazón esté a hacer una mega iglesia y que tenga eso como objetivo, pues sería una tragedia terrible, ¿verdad? Tenemos que predicar la verdad. Eso es lo que pasa cuando nosotros predicamos la verdad. A mucha gente no le gusta. Tanto el camino como la puerta de la vida, dice la palabra de Dios, que es estrecho y es estrecha la puerta, y muy pocos son los que pasan por él. Así que no es fácil seguir a Jesús. Pero ¿por qué no es fácil seguir a Jesús? ¿Por qué para otros sí es fácil seguir a Jesús? Porque a veces creemos que le seguimos, pero necesitamos estas reflexiones, necesitamos checar nuestras intenciones para saber por qué sigo a Jesús. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué quieres andar con Jesús? ¿O por qué ya no quieres a veces andar con Jesús? ¿O qué buscamos en Dios? Entonces el punto número 1 es revisando nuestra motivación. Tenemos que revisar por qué nos motiva para seguir a Jesús. ¿Qué te mueve a hacer lo que haces donde sea que lo hagas? No importa si es para Dios o si es para ti, no importa si es religioso o algo de la iglesia o es secular. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué estudias? ¿Por qué cantas? Si cantas en la iglesia o afuera. ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vas de vacaciones? Todo tiene una motivación. Y no debería ser tan variada la motivación, porque todo lo que haces, tenemos que aprender como iglesia, como personas que quieren seguir a Jesús, a todo lo que hagas, no importa qué hagas, ni dónde lo hagas, ni para qué lo hagas, todo lo que hagas direcciónalo a Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si lo haces así, vas a estar seguro y nunca vas a dejar a Jesús. Muchos dejaban a Jesús porque no tenían bien el enfoque ni la motivación de lo que hacían. Tendremos que revisar que todo lo que hagas, eso es una reflexión que te voy a encargar que hagas, que todo lo que hagas cuando lo estés haciendo, te preguntes, ¿cómo puedo hacerlo para Dios? ¿Cómo puedo hacerlo para Jesús? Si eres cristiano, puede que un día dejes de seguir a Jesús si no lo haces así, pero siempre vas a estar seguro si comprendemos lo que más nos conviene. ¿Qué es lo que más nos conviene? Por ejemplo, ¿para qué trabajas? Porque provees a la vida, porque provees para tu familia. Eso es algo que es bueno desde el punto de vista de cualquier sociedad, cualquier persona que está consciente que no está mal de la cabeza, pues es bueno, ¿no? Pero hay muchachos que trabajan porque se quieren ir de la casa, entonces a lo mejor ya no es tan bueno. Depende de la motivación, lo que haces va a ser bueno, o depende de la motivación, lo que haces puede ser malo. Entonces, no hagas malo lo que es bueno, lo que puede ser bueno. ¿Por qué amas a tu familia, por ejemplo? O sea, trabajo porque amo a mi familia. Esa es una buena motivación a la luz del mundo. Trabajo porque quiero asegurar un futuro. Trabajo porque Dios quiere bendecirme y es como me va a bendecir. Pues, en primer lugar, si es porque amas a tu familia, Dios te dice que lo ames más a Él. ¿Sí sabías que Dios dice que le tienes que amar más a Jesús que a tu familia? Por eso Abraham le pidió a su hijo. El peligro era que amara más a su hijo que a Dios. Dios se lo dio y Dios se lo pidió. Uno puede decir, pues no entiendo para qué se lo dio si después se lo va a pedir. No, el problema no era Dios, el problema era Abraham y la motivación de amor de Abraham. Entonces, si es porque quieres asegurar tu futuro o el de tus hijos, Dios te dice en Mateo 6:31, no te afanes diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. O sea, trabaja, pero no te afanes. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, los que no buscan a Dios, buscan estas cosas. Los gentiles eran los que no eran del pueblo de Cristo, de judío, ¿no? Entonces,
Así acostumbran los gentiles y no debemos de ser como los gentiles, debemos de poner a Dios en primer lugar. Y dice todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de esto, así es de que no te afanes. Trabaja para Dios, no trabajes para esto. A lo mejor es lo mismo y tú puedes decir, pues yo trabajo donde gente trabaja para Él, ¿cómo voy a trabajar para Dios? Pues tú hazlo para Dios. Dios sabe que tienes estas cosas y dice en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces la motivación para trabajar, para hacer lo que hagas, es buscar primero el reino de Dios. Entonces, ¿por qué trabajamos? La respuesta correcta es porque Dios quiere que trabaje. Y Dios va a usar eso para muchas cosas y bendición y todo lo demás. ¿Por qué estudias? Pues porque Dios quiere que estudies. ¿Quiere que estudies? Esa es una buena pregunta, es personal. Dios no quiere que estudien todos. Algunos van a estudiar, otros van a trabajar, otros van a estudiar y trabajar. Pero Dios lo que quiere, sí, Dios quiere, por ejemplo, que trabajes, que seas productivo, ¿no? Dice el Señor, el que no trabaje, que no coma. Que proveas a tu familia, dice el Señor. El que no provee para su familia es peor que los impíos, peor que los pecadores. Así es de que si tú eres cabeza de hogar o eres quien trabaja y trabajas y no provees para tu familia, shame on you, como dicen los gringos, ¿no? Debería darte vergüenza. Entonces, pero Dios te quiere bendecir y para garantizar y para amarrar que siempre sea una bendición de Dios, lo que tenemos que hacer es hacerlo para Dios. ¿Qué hago para Dios? Todo. Lo que hagas, donde lo hagas, convierte lo que haces en algo espiritual y divino por medio de hacerlo para Dios. No importa que sea algo que no tiene que ver con Dios, para ti no tendrá que ver con Dios, pero si tu vida es de Dios y todo tu tiempo y tu talento y tu esfuerzo es de Dios, entonces hazlo como para Dios, aunque lo hagas para tu jefe. Colosenses 3:23, ahí está la clave, donde dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no hipócritamente, sino dedícaselo al Señor, tu trabajo, tus estudios, tus esfuerzos, tus vacaciones, más si estás aquí, tu canto, tu tocar un instrumento, tu cantar y alabar a Dios, tu oración, todo eso tenemos que dedicárselo a Dios. ¿Sabes que también se puede orar, cantar, alabar a Dios, leer la Biblia con motivos personales, ególatras, para yo creerme más, para que me vean brillar? Y eso es carne, es al final orgullo y pecado, y nadie lo nota. Entonces tenemos que hacer las cosas para Dios. El 24 dice, sabiendo que del Señor, no del cheque de pago, no el día de pago, del Señor recibiremos toda la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuándo sirves a Cristo? Siempre. Dice la palabra de Dios que en Él vivimos y somos y nos movemos. Y aunque, cállate tú, siempre me habla. Dice que no entiende lo que está hablando, pues hay que ser espiritual para entender ciertas cosas. Porque en Él vivimos, somos y nos movemos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es en Cristo que todo lo que hacemos, lo que dormimos, hasta dormimos para el Señor, vivimos, dice, somos y nos movemos. Y aunque trabaje en cualquier cosa que no es su obra o en cosas de la iglesia, que sí es su obra, puede ser que sea cosas del trabajo, cosas de lo que sea, mi intención debe ser hacerlo de corazón como para el Señor. Y sé que lo hago porque lo hago para Él. O sea, sí lo haces para tu jefe, pero hazlo como si los estuvieras haciendo para Dios, para su servicio, aunque sea secular, aunque sea algo que no tiene que ver con la iglesia o con Dios, pero se convierte en algo divino, algo para Dios, en algo espiritual, cuando mi actitud y mi motivación son correctas. Entonces yo reconozco a Dios, no nada más en mi diezmo y en mi ofrenda, sino en el otro 90%. No nada más en el tiempo que estoy aquí, sino en el tiempo que vivo en mi casa. Siempre convertir todo lo que hago, todo lo que vivo, reconocer a Dios en todos tus caminos, dice la palabra de Dios. Él es el que al final es mi proveedor, porque Él me da fuerza y me da vida para que yo pueda trabajar. Y no considerar a mi fuerza, mi trabajo, mi inteligencia como lo que me provee.
Ese ingreso material se hace espiritual cuando yo reconozco a Dios. El mismo pan que yo como, por eso oramos por los alimentos y le damos gracias, reconociendo que aunque yo trabajé, Dios me dio la oportunidad de ese trabajo, Dios me dio el tiempo y la vida, y entonces yo voy reconociendo a Dios en todo lo que hago. Sé que soy solamente un administrador y no un dueño. Entonces agradezco a Dios que me permite tener lo que tenga, y es más fácil que yo pueda utilizar eso para la gloria de Dios, ¿no? Y no reconociéndome como el origen, sino que el origen es Dios. Aunque yo haya trabajado duro y haya sudado, qué bueno, qué felicidad que podamos hacerlo. Pero eso se convierte en espiritual porque el Señor nos enseñó en Juan 6:63, volviendo al capítulo 6 de Juan, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nada de lo que hagas, aunque parezca bueno, ya no estamos hablando de pecados, ¿no? Es gente madura la que está aquí el jueves. Inteligente, que espiritual, que quiere echarle gana. Entonces ya no estábamos hablando de no pecar. Estamos hablando de lo que hacemos que es bueno. Trabajar, estudiar, buscar las cosas del Señor, buscar la bendición de Dios. Todo eso es bueno, pero siempre tenemos que hacerlo espiritualmente. Dice la palabra de Dios, el espíritu es el que da vida. La carne, para nada, nada es nada. Es malo, no sirve, para nada aprovecha. Por eso las palabras que dice Dios son vida. Yo os he hablado, son espíritu y son vida. Entonces, aunque sé que Jehová, uno de los nombres que conocemos de Dios es Jireh, y Él es quien me provee, yo no busco a Dios como mi siervo proveedor, ¿no? Yo trabajo y reconozco a Dios en mi trabajo que yo soy provisto por Dios. Yo no busco que Él me sirva, ¿no? Es diferente, sino que le sirvo. Igual vas a trabajar como los que no buscan a Dios, pero la bendición espiritual va a ser tuya cuando lo haces con ese corazón. Es diferente. Al final yo reconozco en mi esfuerzo, en mi vida, en lo que haga, que todo es por Él y para Él. Y es lo que dice la palabra de Dios, todo lo hizo por Él y para Él. Entonces, en el punto número 2, nomás son 2 puntitos, la motivación. ¿Cuál es la motivación del que deja a Jesús? Eso es interesante conocerlo. Ya hablamos de mi motivación, que debe ser Dios en todo, poner en primer lugar a Dios. Entonces, ¿por qué lo dejan algunos? ¿Por qué dejan a Jesús? Dice la historia de Juan 6 que Jesús vio muchos que querían estar con Él y les dio pan. ¿Por qué? Porque querían estar con Jesús, buscaban las señales. Dice que le seguían, empezando el capítulo 6, esa multitud de 25,000 o más gentes, le seguía porque quería ver las señales de Jesús. Estaban emocionados con Jesús. Entonces, ¿qué consiguieron cuando se emocionaron con Jesús y se quedaron ahí para oír a Jesús? Consiguieron pan. Jesús le dio pan, les dio alimento, hizo un milagro abundante, multiplicó los alimentos. Y dice Juan 6:12, que cuando se hubieran saciado de aquellos alimentos que el Señor milagrosamente había multiplicado, le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido, ¿no? El versículo 14 dice, aquellos hombres, ese es el problema, cuando ya no ves a Jesús y empiezas a ver las bendiciones, ¿no? Y aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ya no le seguían por sus señales, por su enseñanza, por ver a Jesús, sino que viendo la señal de los panes que había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta, es el profeta que estábamos esperando, el profeta prometido que iba a ser el Mesías. Y cuando Jesús entendió, dice el versículo 15, que cuando Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, él se fue, se retiró al monte solo, huyó de ellos, se escondió prácticamente de ellos. ¿Por qué? Se saciaron. Ten cuidado cuando tengas mucha bendición, porque es cuando empieza el peligro de que te olvides de Dios. A veces estamos pidiéndole a Dios y nos acercamos y ahora sí decidimos ir a la iglesia, decidimos hacer cosas que no hacíamos antes, buscar, leer la Biblia, alabar más al Señor, porque estamos en una necesidad. Ellos se saciaron del pan que necesitaban,
vieron que sobró. Y por esa provisión le reconocieron, no porque su enseñanza fuera tremenda o porque creyeran que Él es Cristo, sino porque les dio pan. No por sanar enfermos, no por sus enseñanzas. Y en cuarto lugar, ellos vieron la señal de provisión y le consideraron por eso el Mesías. A lo mejor lo seguían porque era un gran maestro, porque hacía señales. Estaban investigando quién era. Dios quiere que le ames y que le sigas y que te intereses en Él. Esa es una buena motivación. Pero el motivo cambió de tal manera que le reconocieron como Mesías y le querían hacer rey. Y eso no era una motivación aceptable por el pan. Y entonces se convirtieron en los que piden pan y no les dan. ¿Por qué? Pues porque Jesús se retiró al monte solo, se fue. Ahora les pregunto, ¿Jesús es el Mesías? ¿Jesús es rey? Pues eso querían hacer con Él. Querían reconocerlo como su rey y su Mesías. El problema no es que hagas cosas buenas, el problema es tu motivación para hacerlas. Y por eso Jesús no aceptó. De hecho, Jesús mandó a sus discípulos como para engañar ahí al enemigo. Bueno, no es enemigo, ¿verdad? Pero para confundirlos, porque no era la motivación correcta. Y mandó a sus discípulos subirse a la barca, la única barca que había, y se fueron, cruzaron el lago. Y aquellos ya estaban buscando a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Pues quién sabe dónde quedó. Después Él se fue caminando por otro lado y caminando sobre el agua llegó hasta sus discípulos en la barca. Y sabemos la historia, ¿verdad? Que Jesús, lo buscaban a Jesús, pero no lo encontraban. Y qué triste es cuando buscas al Señor y creemos que estamos buscándole bien, pero le estamos buscando por algún interés, ¿no? Como cuando ves al viejito ahí con una muchacha de 18 años y le dices, le invitamos a su hija para que vaya al campamento y te dice, no es mi hija, es mi esposa. Y entonces tú piensas, algo está raro, hasta que te das cuenta que el viejito tiene mucho dinero. Y se llama un papá de azúcar. En inglés se oye más feo. Pero bueno, tan feo es eso como buscar al Señor por interés. Y tan feo estaba la cosa que en Juan 6:25 dice que las personas hallaron a Jesús, le buscaban tanto por el interés que tenían en Él, que hallándole del otro lado del mar le dijeron, maestro, rabí, con mucho respeto, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le dijo, no, pues me vine caminando y les platicó las enseñanzas, ¿verdad que no? Le dice, respondiendo Jesús les dijo, ustedes me están buscando porque les conviene, por interés. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y te saciaste. Trabajen. Bueno, yo no les digo a ustedes, estoy leyendo. 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar, porque a señaló Dios el Padre para hacerlo. Pero ¿qué tiene de malo querer la bendición de Dios? Digo yo. Digo, todos tenemos necesidad de comer, ¿no? Algunos nos pasamos un poquito, pero pues tanto pastel. Muchas gracias por todo el festejo que me hicieron. No me lo merezco. Pero no tiene nada de malo buscar que el Señor me bendiga, que me dé comida. De hecho, el verso que leímos en Colosenses dice que debemos de hacerlo todo para el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que leímos eso? Y que lo hagamos. El versículo 24, 3:24 de Colosenses dice que lo hagamos sabiendo que del Señor vamos a recibir recompensa de la herencia porque servimos a Cristo. Entonces Dios no te dice que no te va a dar recompensa, que no te va a dar bendición, que no te va a dar lo que necesites. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que revisemos nuestra motivación y que aprendamos de los que no le seguían a Jesús por una buena motivación, que es el segundo punto, porque nuestro futuro
Estás seguro en Cristo, sabes, los planes de Dios son de bien para ti, para tu familia, para darte una bendición y una vida futura preciosa. Eso es lo que quiere Dios, pero quiere que entendamos que esa bendición viene de Dios y que busquemos a Dios para que nos la dé, que de hecho debemos esperarlo con fe, ¿no? El que quiera acercarse a Dios tiene que creer que Él existe. No saber que Él existe, no entender que Él existe, sino creerlo, es por fe. Estamos hablando de Hebreos 11:6, lo que es la fe. Es necesario que también crea que Dios le va a dar un galardón, un premio, una bendición. Entonces está bien, el problema no es la bendición. Si buscas a Dios, qué bueno que esperes bendición de Él. El problema es la motivación. Dice Juan 6:27, trabajen por la comida, no por la comida que perece, porque mañana vas a tener otra vez hambre, sino por la comida que a vida eterna permanece, porque teniendo esa comida, la cual el Hijo del Hombre nos dará, teniendo a Jesús, voy a tener no nada más la vida eterna, sino que también Dios me va a dar todo lo que necesite. Juan 6:28 dice que le dijeron, se enfrascaron en una discusión ahí, entonces dijeron, pues ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Si tú haces cualquier obra en tu trabajo, en tu escuela, cualquier cosa que supuestamente no tiene nada que ver con la iglesia o con cosas para Dios, pero si tú haces cualquier cosa allá, creyendo que Dios es Dios, Dios te ha dado ese momento de que respiras, ese aire, esa fuerza de trabajo, esa inteligencia para desarrollar ese trabajo, o esa capacidad, esa fuerza. Entonces tú lo que vas a hacer es convertir lo que estás haciendo en una obra de Dios. Y esta es la obra de Dios, que creáis que Cristo lo envió Dios. Eso es lo que dice el versículo. Porque a veces se nos olvida y nos enfrascamos en nosotros mismos, en lo que hacemos, buscamos el tener provisión, buscamos porque tengo muchas cosas buenas que hacer, soy trabajador, yo le echo ganas, yo cumplo con mi familia, yo no hago nada, yo lo hago para Dios, Dios me bendice por eso. Si siempre va a haber esa motivación, entonces va a cambiar tu perspectiva y nunca vas a querer dejar de andar con el Señor. Cuando Jesús les explica que Él es el pan de vida, y que el que cree en Él no tendrá más hambre, ellos emocionados le dicen, danos de ese pan. Todavía no entendían, estaban pensando todavía en el bolillo que se comieron, en el pan que se comieron. Yo me imagino que era pan francés, pero bueno, la Biblia no dice qué era. Los árabes han de pensar que era un pan pita, no sé. El enfoque que ellos tenían era 100% materialista. Y eso es lo que tenemos como cristianos que quitarnos. Y cuando les habló y les dijo lo importante, porque para comida todos los días vamos a tener hambre otra vez, pero Jesús hablaba de proveer lo eterno y con ello hubiera provisto también lo necesario. Todo lo demás, como aquella historia del que en Navidad le ofreció a trabajadores $100 o una Biblia, y muchos agarraron los $100 y resulta que el que agarró la Biblia, porque pues era cristiano y tenía fe, y pues ni modo, veía el Franklin de aquel lado, pero agarró la Biblia. Dijo, bueno, pues la palabra de Dios. Y en la página tal, ahí venían $1,000. Wow. Y es que cuando buscas a Dios, Dios te va a dar todo lo demás y en abundancia. Y entonces estos, como buscaban lo material, no veían a Jesús como el pan, sino veían el pan que daba Jesús, ¿no? Y como eran materialistas, hablaba de Jesús del Padre que le envió del cielo, y estos no le entendían nada. Y empezaron a ver lo materialista y dijeron, ¿quién es su padre? Pues se llama José. Y su mamá María. Y son carpinteros. ¿Cuál cielo? ¿De dónde saca que viene del cielo? Hello, Jesus, what's going on with you? Y entonces dice el versículo 39, Juan 6, estamos leyendo, que ellos no servían a los fines que Dios buscaba, sino que buscaban sus fines propios. Y la explicación dice, y esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El Padre que me envió, que todo lo que me diere, fíjate bien, qué interesante, que de todo lo que me diere no pierda yo nada.
¿Cuántos perdió? De 25,000 le quedaron 11, más o menos, o 12. Y uno echadillo a perder. Pero dice aquí que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: pues no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice: del cielo he descendido? Y se enfrascaron en una discusión sobre comer su carne, comer su sangre. Se asustaron pensando en canibalismo. Y es lo que hoy entendemos espiritualmente como la Santa Cena. O sea, lo que hacemos es participar de una comunión con Jesús a través de tener una comunión con la iglesia. Porque dice que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo para tomar la Santa Cena. Entonces voy a tener comunión con Jesús y con mis hermanos. Pero no es una cena material. O sea, no sé si en la Santa Cena de alguna iglesia sirvan sus huevitos rancheros, frijoles, tortillas de harina o una pachanga así como la del domingo, que no se la merece nadie menos yo. Pero no es una cena material, sino es una cena espiritual. De lo que hablaba Jesús es una vida con Él. Tienes que comer mi sangre y beber mi sangre y comer mi carne, decía, en una vida con Él y con mis hermanos. Y obvio que no le entendieron porque no querían lo espiritual, y en lugar de ver el pan espiritual, lo veían a Él como carne y sangre y decían: es hijo de José, de María. Y el resultado, tristemente, fue Juan 6:6, que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En conclusión, pudiéramos pensar que triste es perder una multitud, ¿no? Quedó nada más un grupito, ¿no? De 11, 12, y uno de ellos era enemigo, decía. Pero si no se tiene la motivación correcta, de nada sirve una multitud. Porque lo que Dios quiere está en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todos esos miles y miles y miles no andaban con Jesús porque buscaban pan. Jesús no perdió a ninguno. Ellos estaban ya perdidos por su motivación. Es un mensaje que tenemos que aprender hoy. Y hasta uno de los 12 que se quedó con él también y que andaba con él también se perdió por su mala motivación. Entonces la motivación, que se quede en nosotros bien claro que tenemos que buscar a Dios. Y tenemos que buscarlo no porque es mi proveedor. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender hoy que yo tengo que buscar a Dios no para que me provea, sino porque le amo. No para que me salve, ya me salvó, sino para yo amarle. No para que me sirva, sino para yo servirle. Y no buscarle porque yo necesito y yo quiero y yo voy a desear más adelante, a necesitar y yo y nada más yo. Y eso habla del 666, el hombre primero, después el hombre y al último el hombre. Y no hay lugar para Dios. Tenemos que buscarle porque le amamos. ¿Cuántos le quieren decir: Señor, yo te quiero buscar porque tú eres todo para mí? Ayúdame a entenderlo siempre. Y cuando tú me bendigas, porque Dios te va a bendecir, seguir entendiendo que eso que te bendijo es de Él porque tú lo amas y nunca va a parar la bendición. Tú la puedes parar si cambias tu motivación, si cambias tu mirada. Qué triste empezar viendo a Jesús y siguiendo a Jesús, recibir la primera bendición y con esa ya te perdiste. Eso es lo que le pasó a 25,000 personas o más. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, que nunca nos pase que yo te deje de servir? Porque todo es para ti. Dile: Señor, todo es para ti. Yo te quiero hacer rey, pero no porque me das, sino porque en mi corazón tú eres el rey. Y quiero convertirte en mi Señor porque yo te obedezco y yo te sirvo, Señor. Acuérdame, Señor. Sé que en medio de la tribulación, en medio de la crisis, en medio de la violencia, a mí no me va a llegar porque yo estoy contigo y tú no vas a permitir que nada malo me pase, sino que
Tu palabra dice que en medio de todo esto me vas a bendecir para tu gloria. Pero que nunca se me olvide que es para tu gloria. Ayúdame, Señor, a entregar mi Isaac. Si acaso algo se está volviendo algo importante para mí y puede llegar a ser más importante que tú, que yo lo pueda entregar, Señor, antes de que me lo quites, porque todavía es salvable. Ayúdame a tener bendición y a saber tenerla, Padre, y a entregar esa bendición otra vez para ti como ofrenda, porque sabemos que tú te vas a encargar de mi Isaac y también de mí, de mi carga. Si buscamos tu reino y tu justicia, dice tu palabra que nada nos va a faltar. Juan 6:66 dice: ya nadie quería estar contigo, Señor, pero yo soy de los de Juan 3:33, donde dice que tú vienes del cielo hablando cosas espirituales y muchos no te reciben, pero el que te recibe, Señor, da testimonio y atestigua que Dios es veraz. Quiero recibirte, Señor, quiero recibir tu testimonio hoy. Quiero recibir en mi corazón que todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que vivo, donde quiera que lo hago para ti. Señor, quiero decirte, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, como ese Pedro que se dejaba guiar por el Espíritu? Quiero dejarme guiar y entender que no hay nada más precioso que seguirte a ti, enfocarme en ti y no en el mundo, no en lo material, no en tu bendición, aunque venga de ti, pero buscar no tus manos sino tu rostro, amarte, Señor, querer estar contigo, buscar primero el reino y tu justicia, Señor, y todas estas cosas me serán añadidas. Padre, en el nombre de Jesús, oro y bendigo, Señor, a toda la iglesia, Señor, donde quiera que se encuentre, a los que nos están viendo por la transmisión, a los que no pudieron venir, bendícelos en su lugar donde están, Señor, y danos a todos el entender, Señor, que tú eres Dios, que tú eres la bendición más grande que podemos tener, que tú nos hablas y nos dices: bien has dicho, hijo mío, mi presencia está contigo. Hijo mío, no te distraigas y sigue hacia adelante, no te detengas y sigue mi camino, hijo mío. Yo soy quien va delante de ti y te amo, hijo mío. Gracias, Padre, por tu ánimo, Señor, y por tu enfocarnos en ti. Gracias, Padre, por tu mensaje. Ayúdanos a entenderlo y a vivir así siempre, Padre, que no se nos olvide. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Pues vamos a despedirnos con una alabanza, amén. Cuando el Señor hizo volver la cautividad